En las calles oscuras y solitarias de la ciudad, cuando la mayoría duerme, hay quienes recorren caminos que nadie debería pisar, los taxistas, testigos silenciosos de secretos que helarían tu sangre, cargan historias que nadie se atreve a contar. Hasta ahora, prepárate para subirte a este viaje nocturno con Muñeco Satán, donde cada parada puede ser la última y cada pasajero un alma perdida en la oscuridad. ¿Te atreves a escuchar lo que esconden las calles después del anochecer? El pasajero que no llegó a su destino. Dicen que algunos pasajeros no solo quieren llegar a un destino, sino que se niegan a abandonar el vehículo, aunque ya no estén vivos. Esta es la historia de la única vez que un cliente desapareció sin dejar rastro y me dejó con más preguntas que respuestas. Me llamo Ernesto López y llevo casi 2 décadas trabajando como conductor de taxi en la Ciudad de México. He visto muchas cosas extrañas, pero solo una vez viví algo que realmente me hizo cuestionar todo. Era una noche tranquila. Salí desde temprano con un encargo que parecía rutinario. Recogí a una pareja en la Central del Norte y los llevé hasta Pachuca sin mayor problema. Era casi medianoche cuando los dejé en el lugar indicado. Con ganas de regresar rápido, decidí hacer una parada para tomar algo que me mantuviera alerta. Encontré una pequeña tienda, compré un café y regresé a mi taxi. Mientras manejaba de regreso, por calles cada vez más solitarias, vi a lo lejos a una mujer mayor que me hizo señal para detenerme. Llevaba un vestido largo y un rebozo que le cubría casi toda la cabeza, dejando solo sus ojos visibles. Caminaba apoyada en un bastón con pasos lentos. Bajé la ventana y le pregunté a dónde quería ir. Me pidió que la llevara más adelante, sin dar detalles. Me subió sin prisa, y en cuanto arrancamos, comenzó a indicarme un camino entre calles oscuras y poco transitadas. Finalmente, llegamos a una casa antigua con arquitectura colonial. Me invitó a entrar para ofrecerme algo caliente, ya que hacía frío. Aunque dudé, acepté. Dentro, la casa olía a madera vieja y chocolate caliente. Muebles antiguos, un reloj de péndulo y cuadros viejos decoraban la sala. Me senté a la mesa y ella me sirvió una taza de chocolate y un bolillo. Mientras disfrutaba, recordé que había dejado el teléfono en el taxi y salí a buscarlo. Al regresar, la mesa estaba puesta con más comida, y la mujer permanecía en silencio, observándome. El reloj marcaba el tiempo, y yo sentía un cansancio profundo. Cuando terminé, ella me invitó a descansar un poco. Recliné la silla y cerré los ojos. Al despertar, el sol iluminaba la habitación, pero la casa había desaparecido. En su lugar había un terreno vacío con escombros. Confundido, salí y encontré a una vecina que me dijo que esa casa siempre había estado abandonada. Con el corazón acelerado, volví al taxi y arranqué sin mirar atrás, con la imagen de aquella mujer y su hospitalidad grabada en mi mente. Hasta hoy, no sé si fue un sueño o algo más, pero desde entonces, entiendo que hay noches en las que los pasajeros no son lo que parecen. ¿Sentiste un escalofrío? Eso no fue casualidad. Suscríbete a Muñeco Satán y acompáñanos en este viaje oscuro que no termina aquí. Deja tu comentario si quieres compartir qué te ha perseguido después de escuchar esta historia, y da like si te atreves a enfrentarte a más terrores ocultos. El miedo apenas está despertando. La pasajera del Panteón de Belén. Nunca pensé que una noche normal de trabajo me iba a marcar para siempre. Me llamo Sofía, tengo 27 años y soy taxista en Guadalajara. Llevo casi 5 años manejando. Casi siempre en turnos diurnos, pero una vez me tocó un turno nocturno que jamás voy a olvidar. Esa noche empecé el turno como cualquiera. El tráfico era tranquilo, el aire fresco de la noche me acompañaba mientras conducía por calles conocidas. Pero a eso de las 11:30 de la noche, recibí un pedido que me hizo detener el corazón por un segundo. La clienta pedía que la recogiera justo en la entrada del Panteón de Belén. No sabía si era una broma o qué, pero decidí ir. El Panteón de Belén es uno de los cementerios más antiguos y famosos de Guadalajara, con historias de fantasmas, espíritus y apariciones que corren de boca en boca. Siempre me había dado un poco de miedo ese lugar, pero pensé que no podía dejar que me controlara el miedo.
Cuando llegué, la neblina comenzaba a levantarse y cubría el suelo como una sábana grisácea. La luz amarillenta de las farolas apenas alcanzaba a iluminar las lápidas y los árboles retorcidos que rodean el panteón. Ahí, apoyada en la verja de hierro, estaba ella. Vestía un vestido blanco, antiguo, como sacado de otra época, casi translúcido con la humedad de la noche. Un chal oscuro cubría sus hombros, pero se movía con un aire extraño, como si una brisa invisible lo agitara. Su piel era pálida, tan pálida que parecía un fantasma, y sus ojos eran lo que más me impactó. Grandes, oscuros, con un brillo extraño, como si miraran más allá del tiempo y del espacio. No dijo ni una palabra cuando subió al taxi. Solo murmuró la dirección, una zona antigua en las afueras de Guadalajara, un barrio que no conocía muy bien. Encendí el motor y empecé a avanzar. Mientras manejaba, la ciudad parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Las luces de las calles se apagaban y el silencio se hacía cada vez más pesado. Traté de iniciar conversación con un simple ¿hace frío esta noche? Pero ella no respondió. Solo me miraba a través del espejo retrovisor con esa expresión vacía que me helaba la sangre. De repente, la radio del taxi se apagó sola. Intenté cambiar de estación, pero solo se escuchaba estática. Las luces del tablero comenzaron a parpadear con un ritmo errático, como un latido irregular. Sentí como el frío se colaba por las ventanas, a pesar de que el motor estaba encendido y la calefacción funcionando. El camino se volvió más oscuro, y los árboles a los lados parecían estirarse hacia nosotros con ramas como dedos huesudos. Intenté concentrarme en la carretera, pero sentía una presencia detrás de mí, justo en el asiento trasero. Me volteé lentamente, solo para encontrarme con el asiento vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. El olor a humedad y tierra mojada se intensificó, mezclándose con un aroma dulce y desagradable, como flores marchitas. Finalmente, llegamos a la dirección que me indicó, una casa vieja con paredes desgastadas y la pintura descascarada. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un ligero resplandor amarillento que no lograba iluminar mucho. Me pidió que entrara a cobrarle. Entré y lo que vi me dejó sin aliento. La casa estaba vacía, cubierta de polvo, con muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. El aire era denso, cargado de un silencio que hacía eco en mis oídos. No había señales de vida, ni un solo sonido más allá del leve crujir de la madera. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si alguien invisible estuviera ahí, observándome. Escuché pasos leves en el piso de arriba y un susurro casi inaudible que parecía decir mi nombre. Quise salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo. De repente, la luz se apagó y la casa quedó en completa oscuridad. Mi respiración se volvió rápida y temblorosa. Saqué el teléfono para usar la linterna, pero la pantalla no respondía. En la penumbra, sentí un aliento frío muy cerca de mi cuello. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo la sensación de que algo estaba ahí, a punto de tocarme. Sin pensarlo más, corrí hacia la puerta y salí del lugar, respirando con dificultad. Volví al taxi, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté encender el motor, pero no respondía. Fue entonces cuando vi en el espejo retrovisor que la mujer estaba sentada detrás de mí, con la misma expresión vacía y esa mirada profunda que parecía atravesar mi alma. Grité y salí del vehículo. Corrí por la calle desierta, sin atreverme a mirar atrás, hasta llegar a un lugar donde hubiera gente. Nadie creyó mi historia, pero yo sé lo que vi. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del Panteón de Belén, siento que alguien me observa desde la oscuridad, que esa mujer aún viaja conmigo, y que quizás nunca me dejó realmente ir. Si tienes el valor de enfrentar más relatos como este, suscríbete a Muñeco Satán. Comenta si alguna vez sentiste que el miedo te perseguía incluso en tu propia casa. Y regálanos un like para invocar juntos nuevos terrores. Porque aquí el miedo no se apaga. Se alimenta de tu atención. La sombra que buscaba ayuda. Hay momentos en la carretera en los que la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino la presencia de algo que está más cerca de lo que imaginas. Esta es la historia de una noche en la que un encuentro inesperado me hizo dudar de todo lo que creía. Soy Mario Hernández, trailero desde hace más de 15 años. He recorrido caminos y carreteras que la mayoría evita, y aunque he vivido situaciones difíciles, nada se compara con lo que me pasó en una madrugada cerca de Puebla. Ese día cargué el tráiler desde temprano y emprendí viaje hacia Veracruz. La carga era ligera y el clima tranquilo, así que el trayecto comenzó sin sobresaltos. Al caer la noche, las carreteras se fueron vaciando y la oscuridad comenzó a envolverse
todo. Eran cerca de las 8, cuando entré en un tramo entre Puebla y Orizaba, un lugar solitario donde apenas se veían algunas farolas lejanas. Mientras conducía escuchando música, vi a lo lejos a un joven parado al borde de la carretera. No más de 30 años, con camisa clara y pantalón de mezclilla, sin zapatos y con un brazo extendido pidiendo aventón. Pensé que quizá lo habían dejado tirado o que necesitaba ayuda, así que me detuve y bajé la ventana. ¿Para dónde vas, joven? No es seguro andar a pie aquí a esta hora. Me pidió que lo llevara a Veracruz, donde vivía su familia. Sin pensarlo mucho, le abrí la puerta y subió con calma, como si estuviera acostumbrado a esos viajes. Durante el camino, hablamos de su esposa, su hija pequeña y de cómo llevaba meses sin poder ir a casa por el trabajo en construcción. A ratos reíamos con sus historias y bromas, pero también hubo momentos de silencio incómodo. Intenté poner música para romper el silencio, pero la radio solo emitía estática, como si no hubiera señal en esa zona. Él parecía cansado y le ofrecí descansar en el camarote, pero prefirió quedarse en el asiento, apoyando la barbilla en la mano, mirando por la ventana. Al pasar la primera hora, dejó de toser, un sonido leve que había tenido ocasionalmente. Cuando llegamos al kilómetro 171, en una bajada suave, sentí su voz junto a mi oído derecho. Aquí me bajó Gingracia Sanjiré para avisarle que habíamos llegado, pero el asiento estaba vacío. Me levanté, abrí la cortina y el camarote estaba completamente vacío. No había rastro de él. Revisé el camino en mi mente. No habíamos parado. No podía haberse bajado sin que lo notara. Sentí un frío recorrer mi cuerpo y una risa nerviosa salió de mis labios, tratando de disimular el miedo. En ese instante entendí que aquel pasajero no era como los demás. Desde entonces, cuando conduzco de noche, pienso en ese joven que viajó conmigo sin que yo pudiera verlo, y en cómo a veces el último viaje no es hacia un destino, sino hacia otro mundo. Antes de apagar la luz, suscríbete a Muñeco Satán para no perderte las sombras que acechan en cada relato. Comenta si algo aquí te hizo dudar de la realidad y regálanos un like para que estas historias sigan saliendo del silencio, porque el terror vive en quienes lo escuchan. Los pasajeros que no deberían viajar. Si me preguntan si creo en fantasmas, antes decía que no, pero después de lo que viví en esas noches supe que hay cosas que no tienen explicación y que a veces se aparecen cuando menos te lo esperas. Hoy les voy a contar 2 experiencias que me marcaron para siempre y que me hicieron entender que en las carreteras de madrugada no todos los pasajeros son de este mundo. Mi nombre es Raúl Mendoza y cuando tenía 19 años trabajé en la policía municipal de un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Era mi primer empleo serio. Y aunque al principio todo parecía sencillo, pronto me di cuenta que las noches en carretera tienen su propio lenguaje, un lenguaje que solo entienden quienes las recorren. Mi turno era nocturno. Durante las primeras horas patrullaba calles del pueblo, ayudaba a la gente, revisaba locales, pero lo más peligroso y, a la vez, lo más solitario era cuando me mandaban a vigilar las carreteras secundarias, carreteras poco transitadas, rodeadas de árboles, barrancas y la oscuridad absoluta. Recuerdo que esos primeros meses, durante las madrugadas, el cansancio y el silencio se sentían como un peso en el cuerpo. A veces, para no quedarme dormido, me detenía con mi compañero a tomar un café frío o a platicar de cosas sin importancia. Pero una noche, cerca de las 2:15 de la mañana, todo cambió. Íbamos circulando por un tramo donde a un lado había una barranca profunda, con maleza y basura acumulada, y la otra mano era puro monte. La radio estaba encendida, pero en volumen bajo, hasta que de repente algo nos hizo callar. Eran voces de niños agudas, desesperadas, gritaban pidiendo ayuda, pero de una forma que helaba la sangre. Detuvimos la patrulla justo donde se escuchaba más fuerte. Bajamos con las linternas y apuntamos hacia la oscuridad al fondo de la barranca. Apenas la luz alcanzaba a iluminar unas figuras pequeñas, quietas, observándonos. Eran 3 niños no mayores de 7 años, vestidos con ropa vieja y sucia. Uno de ellos, con voz temblorosa, dijo que no podían subir. Mi compañero, con cautela, comenzó a bajar para ayudarlos. Yo me quedé arriba con la linterna fija en sus caras, intentando entender qué pasaba. Cuando mi compañero estaba a mitad de la bajada, de repente se quedó paralizado,
como congelado. Lo vi girar de golpe y subir corriendo lo más rápido que pudo. Cuando llegó arriba, su voz temblaba mientras me decía: Raúl, vámonos rápido. No entendía qué pasaba. Pregunté por los niños. Él me explicó. Aún con la mirada fija al frente, que al acercarse pudo ver sus ojos, completamente negros, sin brillo, sin pupilas ni iris, y aunque las voces seguían pidiendo ayuda, ninguno movía la boca. Era como si el sonido saliera de otro lado, de todas partes menos de ellos. Desde esa noche supe que no estaba frente a algo normal. Sentí miedo, un miedo profundo, porque entendí que hay cosas que no pertenecen a este mundo y que andan solas en esas carreteras de madrugada. Pasaron los años y dejé la policía. Me convertí en trailero, viajando largas distancias y solitarias, enfrentando noches interminables. Una madrugada, en un tramo desierto cerca de San Luis Potosí. Conducía a 100 kilómetros por hora por una carretera bordeada por un barranco protegido, solo con una barrera metálica oxidada. De repente, por el rabillo del ojo, vi una figura extraña que corría a mi lado, casi a la misma velocidad que yo. No era un animal ni un ciclista. Era un hombre muy delgado, con brazos y piernas anormalmente largos, piel pálida casi gris, y un cuello más largo de lo normal. Su rostro no tenía facciones, era como una máscara lisa sin ojos, nariz, ni boca. Sentí el corazón en la garganta, las manos sudorosas en el volante. Intenté acelerar para alejarme, pero aquella figura aceleraba igual que yo, sin esfuerzo, sin cansancio. Durante segundos que parecieron eternos, lo tuve a pocos metros, corriendo como si fuera invisible para el resto del mundo, solo conmigo. Finalmente, cuando crucé una curva, miré de reojo y ya no estaba. Llegué a la siguiente caseta con las manos temblando y la mente dando vueltas. Nunca supe qué era aquel ser, pero aprendí que no todos los que transitan las carreteras están vivos. Si te atrevieron a llegar hasta aquí, sabes que la oscuridad apenas comienza. No olvides suscribirte a Muñeco Satán para no perderte las historias que acechan en las sombras y que nadie se atreve a contar. Deja tu comentario si sientes que alguien te observa mientras lees esto, y regálanos un like si quieres que el miedo siga creciendo, porque aquí en Muñeco Satán, el terror no termina, solo despierta. La pasajera del cementerio. Nunca imaginé que una noche común de trabajo me llevaría a enfrentar un horror que casi me hace perder la razón. Esto es lo que me pasó una vez, cuando recogí a una pasajera cerca del Panteón Municipal y todo cambió para siempre. Me llamo Daniela y soy taxista desde hace casi 3 años. Trabajo en turnos nocturnos para pagar la universidad y mis gastos. Nunca tuve miedo a la noche, aunque debo admitir que manejar cerca del cementerio siempre me ponía la piel de gallina, pero uno aprende a acostumbrarse. Esa noche no fue diferente al principio. Recibí una llamada para recoger a una pasajera cerca del Panteón Municipal. Era un punto que conocía bien porque queda cerca de donde vivo y paso seguido. Llegué puntual. La niebla empezaba a levantarse y las luces del cementerio daban un brillo mortecino en la distancia. Ahí estaba ella. Una mujer vestida de negro, con un vestido largo y suelto que parecía arrastrar en el suelo. El pelo oscuro recogido en un moño bajo y unos ojos grandes, profundos, que me observaron con una intensidad que no supe descifrar. Subió sin decir palabra y me indicó con un gesto la dirección. Empezamos a manejar. El camino era solitario, calles oscuras sin más luz que la de los faros y la luna cubierta de nubes. Intenté romper el silencio con alguna pregunta, pero ella solo me miraba por el retrovisor con esa expresión extraña, casi vacía. Me contó su nombre, Clara. Me dijo que vivía sola y que esa noche tenía prisa por llegar. No le pregunté más, porque algo en su mirada me hizo callar. Cuando llegamos a su casa, me sorprendí. Era una casa antigua, con las ventanas tapadas por cortinas pesadas que impedían ver el interior. Parecía abandonada, pero al mismo tiempo me daba la impresión de que alguien vivía ahí. Clara bajó, cerró la puerta con un portazo que resonó en la calle vacía y desapareció dentro sin siquiera despedirse. Esperé un momento y le pregunté si me iba a pagar. No hubo respuesta. Llamé varias veces, pero solo me respondió con una sonrisa fría y extraña. Entonces entendí que no quería pagar. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Finalmente, me alejé, dejando la camioneta encendida. Esa noche me costó dormir. No podía sacarme de la cabeza su mirada y el silencio opresivo que me acompañó todo el camino. Al día siguiente, decidí ir a cobrarle a su casa. Quería aclarar las cosas, pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Llegué al lugar y toqué la puerta. Nadie respondió. Intenté llamar a su celular,
pero estaba apagado. Pregunté a los vecinos, que me miraron con miedo y me dijeron que hacía años nadie vivía ahí. Me negué a creerlo, pero al buscar en internet encontré una noticia antigua. Una mujer llamada Clara había vivido ahí, pero murió hace 3 años en un accidente de tráfico. Desde entonces, la casa había estado abandonada. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Me pregunté si la pasajera que recogí la noche anterior había sido un fantasma, un alma atrapada o algo peor. Desde ese día, cada vez que trabajo cerca del cementerio, siento que alguien me observa. Que Clara todavía quiere contarme su historia. Y yo solo puedo preguntarme, ¿qué hubiera pasado si la hubiera dejado subir a mi taxi? Si esta historia te dejó sin aliento, suscríbete a Muñeco Satán y no camines solo en la oscuridad. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien te observa y no estás solo. Dale like para mantener viva la llama del miedo, porque aquí el horror no muere, solo se fortalece. La pasajera de la noche eterna. Hay noches en las que el cansancio no es lo único que te acompaña al volante. A veces, hay pasajeros que no querrías llevar, pero que aparecen sin pedir permiso. Esta es la historia de una noche que nunca pude olvidar. Una noche en la que una misteriosa pasajera me mostró que no todo en la carretera es lo que parece. Me llamo Andrés Castillo, y desde hace casi 20 años soy taxista en la Ciudad de México. Trabajo turnos nocturnos para evitar el tráfico, y aunque a veces puede ser aburrido, pocas veces he vivido algo realmente extraño. Hasta aquella noche. Eran cerca de las 9 de la noche cuando recogí a una pareja en la Central del Norte. Me pidieron que los llevara hasta Pachuca. El viaje fue tranquilo, sin mucha gente en la carretera, con una luna que apenas iluminaba las nubes bajas. Llegamos casi a las 11 de la noche y dejé a mis pasajeros donde me indicaron. Pensando en regresar a casa esa misma noche, decidí hacer una parada rápida para tomar algo que me mantuviera despierto. Encontré una pequeña tienda de conveniencia casi vacía. Pedí un café bien cargado y la cajera, una mujer amable y silenciosa, me lo entregó con una sonrisa. Salí rápido, con la taza caliente entre las manos, y me dirigí al taxi. Mientras avanzaba por calles ya casi desiertas, vi a lo lejos a una mujer mayor que me hacía señas para que me detuviera. Llevaba un vestido largo y un rebozo que le cubría la cabeza casi por completo, dejando a la vista solo unos ojos oscuros, fijos en mí. Apoyaba su peso en un bastón gastado y caminaba lentamente. Me detuve y bajé un poco la ventana. ¿A dónde va, señora? No es seguro caminar a estas horas, le dije. Ella respondió con voz áspera, casi como un susurro seco: no sea malito, lléveme un poco más adelante. No sentí peligro, solo una extraña sensación de incomodidad. Le abrí la puerta y subió con cuidado, con pasos lentos y pausados. Me indicó un camino que se adentraba en una zona donde las farolas eran escasas y la oscuridad parecía engullirlo todo. Finalmente, llegamos a una casa antigua, de arquitectura colonial, con paredes gastadas y ventanas con rejas oxidadas. Me estacioné y ella me invitó a entrar. ¿Quiere esperar aquí o pasar un rato? Hace frío en el auto, dijo con una sonrisa casi amable. Siempre he sido confiado, tal vez demasiado, y acepté entrar a la casa. Apenas crucé la puerta sentí un olor intenso a madera vieja mezclado con chocolate caliente. La sala estaba decorada con muebles antiguos, un reloj de péndulo que marcaba los segundos con un sonido profundo, y cuadros viejos con retratos que parecían observarme. Me senté en una mesa de comedor mientras ella desaparecía por un momento. Regresó con una taza de chocolate humeante y un bolillo. Me dijo que probara, que me iba a gustar. Tomé un sorbo y me quemé la lengua, pero el sabor era delicioso. Justo cuando recordé que había dejado mi teléfono en el taxi, salí a buscarlo. Al regresar, la mesa estaba puesta con más comida, un plato con olor a guiso casero. Sin pensarlo mucho, empecé a comer. Ella me observaba en silencio, sin decir una palabra, mientras el reloj seguía marcando el paso del tiempo. Cuando terminé, la señora me invitó a descansar un poco. El cansancio me venció y recliné la silla, cerrando los ojos por unos minutos. Al despertar, la luz del sol ya entraba por las ventanas. Me levanté rápido, sorprendido. Miré hacia la puerta y la casa había desaparecido. En su lugar había un terreno vacío, lleno de escombros y restos de paredes derrumbadas. Confundido, salí y me encontré con una vecina que barría la banqueta. Le pregunté por la casa y me dijo que ese lugar siempre había estado abandonado, que nadie había vivido ahí en años. El miedo me recorrió el cuerpo. Me subí al taxi y arranqué sin mirar atrás, con la imagen de aquella misteriosa mujer y su hospitalidad grabada en mi memoria. Hasta hoy no sé si fue un sueño, una alucinación, o algo que solo quienes transitan la noche pueden entender. Si esta historia te heló la sangre,
No te vayas sin suscribirte a Muñeco Satán. Déjanos tu comentario, cuéntanos qué sentiste o si escuchaste susurros extraños mientras la escuchaban. Y no olvides darle like, porque cada me gusta es como un llamado en la oscuridad que mantiene viva la pesadilla. Recuerda, aquí el miedo no es solo una historia, es una presencia. La pasajera de los ojos vacíos. Era una noche fría y silenciosa, como tantas otras que pasé al volante de mi taxi. Las calles desiertas y las luces parpadeantes daban un aire extraño a la ciudad, como si algo invisible se moviera justo fuera de la vista. No era la primera vez que trabajaba hasta altas horas, pero esa noche sentí algo diferente. Una presencia que me puso la piel de gallina. Mientras avanzaba por una avenida secundaria, la vi. Una mujer parada en la esquina bajo la luz mortecina de un farol viejo. Su figura era casi fantasmal, con la ropa rota y sucia como si hubiera sido arrastrada por la noche misma. Pero lo que me atrapó fueron sus ojos tan oscuros, profundos y con un brillo que no pertenecía a este mundo. Me detuve. ¿Necesitas un aventón?, le pregunté con la voz ronca, sintiendo que mi garganta se secaba. Ella no respondió con palabras, solo me miró fijamente y se subió al taxi sin dudar. Al instante, el ambiente dentro del coche cambió. El aire se volvió denso, pesado y un olor húmedo. A tierra mojada mezclada con algo podrido invadió el interior. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero no hubo señal. Solo estática que parecía susurrar nombres olvidados. ¿A dónde te llevo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella alzó una mano temblorosa y señaló hacia un callejón oscuro y estrecho, un lugar al que ningún taxista debería entrar. Pese a mi instinto gritando que frenara, el motor arrancó sin que yo tocara nada y la aguja del velocímetro subió con violencia. El GPS se volvió loco. La pantalla mostró direcciones imposibles que se retorcían como serpientes. La calle se alargaba sin fin y las farolas desaparecían una tras otra, dejando al taxi envuelto en una negrura espesa. Ella empezó a cantar una melodía antigua, casi un lamento, en un idioma que no reconocía. La voz era dulce, pero había algo maligno en ella, como un hechizo que te abraza y te estrangula al mismo tiempo. Miré en el retrovisor y casi no creí lo que vi. Su rostro se transformaba lentamente. La piel se hacía traslúcida y sus ojos se hundían en un vacío oscuro que parecía absorber toda luz. Su boca se abría en una sonrisa demasiado grande, como un agujero negro que podía devorarme. Intenté apagar el motor, pero el coche seguía rugiendo, como poseído por alguna fuerza invisible. El volante giraba solo, llevándome hacia el corazón del callejón, donde la oscuridad era casi sólida. De repente, vi sombras moviéndose en las ventanas del taxi, figuras retorcidas que se deslizaban y susurraban. El frío me envolvió, como si miles de manos invisibles me agarraran el cuerpo y me apretaran. ¿Por qué me haces esto?, susurré, más para mí que para ella. Ella me respondió con una voz que parecía venir desde la tumba. Nunca debiste recogernos. Ahora somos uno. Un grito salió de mi garganta, pero la oscuridad me tapó la boca y el mundo comenzó a girar y perder sentido. Cuando desperté, estaba solo. El taxi estaba detenido en la misma esquina donde la recogí, pero la mujer había desaparecido. No había señales de ella, ni siquiera un rastro. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Desde esa noche he sentido que no manejo solo. Algo o alguien se sienta a mi lado cuando conduzco de noche. A veces escucho susurros, a veces siento una respiración fría en mi nuca. He intentado dejar el taxi, pero cada vez que lo hago, siento que algo me arrastra de regreso, que esta historia no ha terminado. Si alguna vez te subes a un taxi en una noche oscura y la pasajera tiene ojos que parecen pozos sin fondo, corre, porque esa mujer no busca un destino, busca almas para compartir su condena eterna. Y yo soy solo el próximo en su lista. Si tienes el valor de enfrentar más relatos como este, suscríbete a Muñeco Satán. Comenta si alguna vez sentiste que el miedo te perseguía, incluso
en tu propia casa. Y regálanos un like para invocar juntos nuevos terrores. Porque aquí el miedo no se apaga, se alimenta de tu atención.